Hola a todos, en este video veremos el tejido muscular liso. Para comenzar debemos saber que casi todas las células de nuestro cuerpo poseen la propiedad de la contractilidad, pero en las células musculares, también llamadas miocitos, esto ocupa un puesto relevante. Bueno, para esto se ocupa que la energía química se transforme en trabajo mecánico, que es el fundamento del latido cardíaco, el peristaltismo intestinal, el movimiento de los miembros y muchísimos otros procesos. También debemos saber que se distinguen dos tipos de células musculares. Las estriadas, las cuales sus proteínas contráctiles están muy ordenadas y forman miofibrillas. Y las lisas, en las cuales los filamentos contráctiles forman estructuras de organización un poco menos regular, y aquí no se comprueba el fenómeno de estriación transversal. En el caso del tejido muscular liso, este forma el componente contráctil de la pared de muchas vísceras huecas, como lo son el tubo digestivo, las vías urinarias, los conductos genitales, los vasos sanguíneos y las vías respiratorias. Su inervación está dada por el sistema nervioso autónomo o vegetativo y está asociado a movimientos lentos, pero no se fatiga con rapidez y puede desarrollar una gran fuerza durante lapsos prolongados, como sucede con el músculo uterino en el transcurso del parto. El tejido muscular liso está compuesto por capas o haces de células musculares lisas individuales, organizadas en forma diversa y que a causa de su configuración fusiforme delgada, también reciben el nombre de fibras musculares lisas. La longitud de estas células es de 20 a 200 micrómetros, mientras que su diámetro oscila entre 3 y 10 micrómetros. Estas células también pueden tener de 2 a 3 prolongaciones o ramificaciones cortas y están rodeadas por lámina basal. El núcleo de esta célula muscular lisa se encuentra en el centro, con forma de cigarro. Es relativamente claro y posee un nucleolo bien visible y grumos heterocromatínicos pequeños en la periferia. Junto a los polos nucleares están ubicados los orgánulos importantes, como lo son el aparato de Golgi, las mitocondrias, el retículo endoplasmático rugoso, los lisosomas, así como el glucógeno. En el caso de las células contraídas, el núcleo adquiere una forma de tirabuzón. Casi todo el volumen del citoplasma está lleno de filamentos contráctiles, como la actina y la miosina tipo 2, en el cual predomina la actina, entre los cuales en los preparados de rutina no se distingue ningún principio de organización particular. Esto quiere decir que no hay estriaciones transversales, lo que explica la designación celular muscular de lisa. En el caso de los preparados teñidos con hematoxilina y eosina, el citoplasma aparece uniforme, es decir, liso y de color rojo. Las células musculares lisas se hallan unidas al tejido conjuntivo a través de la lámina basal. Desde el punto de vista mecánico, las células musculares lisas incluso se encuentran unidas entre sí principalmente por medio de la matriz extracelular, donde también está incluida la lámina basal. Y en lo que se refiere a la función, pueden estar acopladas electromecánicamente a través de uniones de hendidura. También es importante la conexión de las células musculares lisas con las fibras reticulares de colágeno y las microfibrillas de las fibras elásticas, con las cuales se encuentran en interacción funcional. En algunos lugares, como lo son los pezones, los músculos erectores de los pelos y muchas veces en paredes vasculares, las células musculares lisas están vinculadas con pequeños tendones elásticos. Se distinguen dos tipos de tejido muscular liso dependiendo de la organización que toman las células dentro de este. Por un lado está el tipo monounitario, en el que grandes grupos de células musculares lisas se encuentran conectadas por medio de uniones de hendidura, que así están acoplados eléctricamente y sincronizados. En este tipo de tejido hay centros generadores de estímulos espontáneos a través de potenciales de marcapaso. Esto le confiere que sea relativamente autónomo y la inervación solamente lo module. Por otro lado está el tipo multiunitario, en el que las células musculares lisas individuales están separadas unas de otras,
Por ende, no muestran acoplamiento eléctrico y es necesario que posean una inervación individual. Podemos encontrar este tipo de tejido muscular liso en el cuerpo ciliar y en el conducto deferente. Las células del tejido muscular liso pueden clasificarse en dos tipos dependiendo de su función. Primeramente tenemos las células musculares contráctiles, denominadas con la letra K. Estas son células musculares lisas típicas. Por otro lado están las células musculares metabólicas, denominadas con la letra M. Esta tiene la capacidad de reorientar todo su metabolismo para dedicarse a la producción de matriz. Tiene la habilidad de sintetizar colágeno, laminina, fibrillina y otros proteobucanos. Esto sucede, por ejemplo, en las paredes vasculares. A causa de esta característica, las células musculares lisas también pueden clasificarse como células fijas del tejido conjunto. Existen células que poseen características intermedias entre las de las células musculares lisas y las de los fibrocitos. Estas son denominadas miofibroblastos. Podemos encontrarlas en el epitelio germinativo de los túbulos seminíferos, en el aparato ligamentoso uterino, en los tabiques alveolares pulmonares y en el tejido conjuntivo retroocular, así como en el tejido cicatrizal. El aparato contráctil está conformado por haces de actina y miosina. La primera está asociada con la caldesmona, que impide la unión de la actina con las cabezas de miosina. Estos haces están dispuestos en dirección oblicua y organizados para tener contracciones intensas, más que en el músculo estriado. Los haces están anclados a dos tipos de estructuras, que son los cuerpos densos distribuidos en el citoplasma y las placas de adhesión que están unidas por medio de integrinas a la membrana plasmática. Estas se unen entre sí por filamentos de desmina, formando un fuerte soporte para el aparato contráctil. La contracción de una célula muscular lisa es regulada por el nivel de calcio en la célula. Cuando aumenta, esta se contrae y cuando disminuye, se relaja. La entrada del calcio es posible cuando se abren los canales de este ion ubicados en las caviolas de la membrana plasmática. El calcio se adhiere a una proteína denominada calmodulina, formando el complejo calcio-calmodulina. Este complejo produce la contracción por medio de dos mecanismos. El primero es la unión con la caldesmona y permite que se separe de la actina, dando lugar a sitios libres donde se puede unir la miosina. El segundo es la activación de la sinasa de cadena ligera de miosina, el cual va a fosforilar a esta misma proteína, dándole energía para interactuar con la actina. Cuando la célula se relaja, disminuye el nivel de calcio y la miosina se desfosforila por la fosfatasa de cadenas ligeras de miosina. El músculo liso está inervado por el sistema nervioso autónomo, subdivisión del sistema periférico que regula actividades corporales que, en general, no están bajo control consciente o voluntario, es decir, son vegetativas o viscerales. Es de actuar a través del control de dos vías, la simpática, activando al organismo frente a una respuesta de lucha o huida, y la parasimpática, manteniendo al organismo en una situación de reposo. El tipo de control que tendrá sobre el músculo liso será inconsciente e involuntario, mediante neurotransmisores y receptores como la acetilcolina, noradrenalina y también la adrenalina como hormona. Ejemplos de la actividad de la división simpática del sistema nervioso autónomo sobre nuestro músculo liso son aumento en la frecuencia cardíaca, incremento en el volumen de latido, aumento de la presión arterial, apertura de capilares en músculo y disminución en la actividad del sistema digestivo. Antagónico al anterior, la división parasimpática tendrá efectos como la disminución de la frecuencia cardíaca, volumen de latido, presión arterial y aumentará el peristaltismo en el sistema digestivo. La diferencia entre estas dos vías es su forma de actuación sobre los distintos efectores. La mayoría de los órganos reciben información simpática y parasimpática, que están controlando distintos parámetros. Por ejemplo, el ritmo cardíaco depende de los niveles de adrenalina y acetilcolina. Dentro del control de la actividad del sistema nervioso autónomo encontramos los reflejos viscerales. La vejiga está formada por músculo liso, por lo que es un órgano efector inervado por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Las neuronas sensoriales viscerales van a activar a una interneurona inhibidora de la actividad de la motoneurona alfa del sistema nervioso simpático para impedir la dilatación del músculo esquelético. Además, activan en el sistema nervioso autónomo la potencia de la actividad del músculo liso. Se ha demostrado que la ROA
y la roquinasa se expresan en el músculo liso del pene. Curiosamente, la cantidad de ROA expresado en el músculo liso del cuerpo cavernoso es 17 veces mayor que en el músculo liso vascular. Se ha demostrado que un inhibidor selectivo de roquinasa provoca la relajación del cuerpo cavernoso humano in vitro e induce la erección del pene en modelos de animales. La existencia de fallas en esta vía ROA-roquinasa están relacionadas directamente con la disfunción eréctil. Y bueno, para finiquitar, nos gustaría agradecerles por haberse tomado 10 minutos de su tiempo para ver este video.